Bueno, tenemos hoy por hoy grandes preocupaciones, porque se nos están cercenando de a poco derechos que prácticamente eran adquiridos. Y bueno, hablamos precisamente ahora, vamos a abordar un tema que tiene mucho que ver con el hecho de empezar a perder ciertos derechos importantes en la salud pública. Y para hablar al respecto tenemos del otro lado de la línea hoy quien nos atiende muy amablemente. Ella es María Belén Robert, es presidenta de la Asociación Hemofilia. ¿Qué tal? Buenos días, María Belén, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por contactarse. No, por favor, es un placer tenerte nosotros acá en la emisora. María Belén, contanos un poco, primero, antes que nada, sin a veces la gente por ahí no toma real dimensión de un trastorno que tiene que ver con una enfermedad que es la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia, para comenzar? Y después, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día con ustedes? Ok, yo no soy doctora, pero te cuento qué es esta situación que la padecemos como pacientes, ¿no? Yo soy hija, paciente y mamá de personas con hemofilia, así que te cuento que la hemofilia es un trastorno de la coagulación asociado al cromosoma X. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos dificultades en la coagulación, nos falta una proteína en la sangre que hace que la sangre no coagule adecuadamente. De acuerdo al nivel y a la proteína esta que nos falta, que es el factor de coagulación, tenemos distintos tipos de hemofilia, severa, moderada, leve, y también puede ser A o B o bueno, otros tipos de hemofilia. La hemofilia, y te decía que era asociada al cromosoma X, porque siempre se dijo que las mujeres lo transmitíamos y los varones lo padecían. ¿Por qué? Porque la falla o la dificultad está en el cromosoma X, que es el que tenemos nosotros las mujeres. Eh, Quería hacer una salvedad ahí, cuando decimos transmitir, es transmitir genéticamente, no es contagiar, ¿no? Eh, y, y bueno, pero últimamente y a nivel mundial se le está dando el lugar y la importancia a la mujer también dentro de esto, y se la está mirando y atendiendo no solamente como la transmisora, sino también como una persona que puede padecer esto. Entonces esto nos ayuda mucho a la calidad de vida de nosotros, a nuestra propia atención, porque estábamos solamente como en un rol de cuidadoras, ¿no? Y bueno, ahora también en otro tipo de sangrado podemos recibir atención y demás. La Fundación de la Hemofilia, y bueno, esto no somos muchos en Argentina ni en el mundo, y por un cálculo de prevalencia en Argentina existen más de 4.000 personas con hemofilia, ¿sí? Distribuidas en todo el territorio, eso es lo que se calcula. Y Fundación de la Hemofilia tiene un registro, esos registros, de más de 3.500 personas registradas allí. Fundación de la Hemofilia es una organización pionera en el mundo porque es antecesora a la Federación Mundial de Hemofilia y siempre se destacó tanto en su calidad científica como en su accionar, porque es la organización también única que reúne a la voz del paciente a través de los pacientes organizados, ¿no es cierto?, que somos los voluntarios que trabajamos ahí, y el capital científico, por así decirlo, que son los profesionales que nos atienden. Como yo les decía, la hemofilia, al no ser tan, pongo entre comillas, popular y tanta gente que la tenga, se hace muy difícil que especialistas estén cerca de todas las personas que padecemos hemofilia. Entonces, si bien el hematólogo, que es el principal especialista, es el que puede llegar a tener conocimiento de hemofilia, es muy dificultoso que en todos lados, que en todas las provincias existan este equipo interdisciplinario. Ustedes allí en Santa Fe sí tienen un centro que es, digamos, que nació después que nosotros y formó parte de nosotros, y también es aquello que nosotros llamamos centro de referencia, ¿no? Pero bueno, en otras provincias no cuentan ni con este centro de referencia. Y es por eso que la labor que desarrolla es importantísima la Fundación de la Hemofilia, porque
como les decía, no solamente atiende interdisciplinariamente a las personas con hemofilia, sino también que realiza una tarea de acompañamiento, de vigilancia en políticas públicas, de reclamos y de identificación de la persona con hemofilia en el diagnóstico y todo. ¿Y por qué hago énfasis en lo interdisciplinario, en lo multidisciplinario? Porque la coagulación y la falta de coagulación nos afecta en, en todas las áreas, ¿no? Desde traumatología hasta odontología, hasta psicología. Tener hemorragias no te permite, y sin tener un tratamiento precoz y adecuado, te produce secuelas y no te permite una inserción en la comunidad como todos nos merecemos y tenemos derecho, ¿no? María Belén, te hago una pregunta. Prácticamente esta enfermedad tiene que ser constantemente atendida con cierto grado de medicamento, es decir, el organismo tiene que ingresar ese factor de coagulación. Entonces es evidente que ustedes necesitan sí o sí un tratamiento continuo, o Así miento. es. No, no, así es, así es. El tratamiento que es el que nosotros abogamos y el que existe también en Argentina, eso sí lo decimos, se llama profilaxis, que es para la hemofilia severa. La hemofilia severa es lo que tenemos menos 1% de coagulación en la sangre. Entonces, lo que nos hace la hemofilia, la profilaxis, es que nosotros nos colocamos el factor de coagulación que nos falta 2 o 3 veces por semana, según el tipo de hemofilia, y eso nos permite evitar o por lo menos protegernos o prever las hemorragias espontáneas que también podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, ese tratamiento, disculpen, es el que nos permite, y eso obviamente que está supervisado, recetado, tiene que ser con un profesional, ¿no? Claro, básicamente para que la gente tome dimensión. Si no tomas, si vos, por ejemplo, no tomas ese factor 2 o 3 veces por semana, básicamente correr el riesgo de vida, porque hay sangrados. Nosotros conocemos que hay hemorragias internas que son pequeñas o muy leves, que puede ocurrir en el caso de no tener ese factor, prácticamente te lleva la vida, o no. Sí, sí, sí. El factor se coloca en vena. Y entonces es un tratamiento que, gracias a la educación del paciente y al apoyo de los profesionales, las mamás primero aprendemos a colocarlo en casa con supervisión, después también ellos mismos se aprenden a colocar ese factor porque es en vena. Y como vos decías, sin tener ese tratamiento, existen las hemorragias en órganos vitales que nos llevan a riesgo de vida directamente, pero también, como si, al no tenerlo, yo lo voy a explicar desde paciente, ¿no? Esa sangre acumulada que te queda, porque continúa, no es que sangramos más, sino que continúa saliendo. Entonces nosotros nos hacemos, las personas normales se hacen comunes, perdón, se hacen un golpe y bueno, sale el hematoma, esperamos unos días, el proceso de coagulación se realizó y el hematoma sigue su evolución y desaparece. Nosotros, si no tenemos ese tratamiento, la sangre continúa saliendo. Esa sangre se aloja especialmente en el que tema es las articulaciones. Esto produce que no podamos luego usarlas, además del muchísimo dolor que tenemos, ¿no? Entonces tenemos aquellas hemorragias en los órganos vitales que son riesgo de vida constante, y el otro son esas hemorragias que vamos perdiendo calidad de vida, vamos perdiendo posibilidades de movilidad, y todas las esferas de la vida tienen que ver con esto, ¿no? Desde ir al odontólogo, desde cuando el niño es pequeño y empieza a caminar, desde que salen los primeros dientes, desde que vamos a la escuela, de qué deporte tenemos que hacer o no. Claro, Entonces, todo sin un acompañamiento totalmente. real es imposible. Claro. María Belén, ahora sí, vamos a la otra parte medular de la entrevista. Históricamente el Estado siempre acompañó, siempre estuvo allí al respecto de ir acompañando todo este proceso, básicamente con programas. ¿Qué está ocurriendo hoy?
A partir del año 2001, luego de la crisis del 2001, nosotros obtuvimos un subsidio nacional. ¿Qué significa este subsidio? Que la organización de pacientes pudo visibilizar lo que nos pasaba y fue de un modo hasta doloroso también, porque en ese momento también estábamos al borde del cierre y los pacientes se encadenaron en las puertas de Fundación de la Hemofilia. Pasó un político que se sensibilizó ante la situación y fue él el que nos ayudó ante el gobierno a establecer esta conexión. Entonces nosotros año tras año, nosotros presentábamos y fundamentábamos la necesidad de tener este subsidio, que básicamente la necesidad es mantener y conservar la parte científica de este centro, ¿no? De esta parte asistencial, porque como te decía, la otra parte de educación y demás es a través de los voluntarios, que no cobramos, o sea que no tenemos gasto, pero y sostener esta red, ¿no? De atención. Año tras año, además de eso, nos evaluaban a fin de año sobre la utilización de estos fondos, ¿no? No tuvimos dificultades desde el 2001 con esto, y esto además ingresaba en la ley de presupuesto nacional, específicamente para hemofilia. O sea, vos imagínate los niveles de control, digamos así, en la utilización de los recursos del Estado. Y ahí también viene una partecita que la verdad que me pone como muy incómoda, tener que explicar que un subsidio no es corrupción, que hay subsidios que son necesarios y que no va por el lado de ocultar algo porque utilizamos los fondos para otra cosa, ¿no? Entonces, es como que, bueno, últimamente la palabra subsidio, todos encienden las alarmas y bueno, yo vuelvo a repetir, desde el 2001 esto sigue, distintos gobiernos, distintas formas de monitorear, nosotros hemos superado todo esto y llegamos hasta ahora, en el 2004, que ya empezábamos a tener más dificultades en cumplimiento de este subsidio, ¿no? De este aporte al Estado, entonces, del Estado. Nosotros, nuestra dificultad comenzó, bueno, con tratativas y demás. En el 2024 el subsidio no se cobró a principio de año, es un subsidio anual, sino que se cobró a fin de año, en noviembre. Esto nos generó deudas porque nosotros continuamos funcionando, porque nosotros no podemos de un día para el otro cerrar las puertas, porque no es solamente una cuestión de empleados, ¿no? Es una cuestión de vida. Entonces nosotros hicimos los esfuerzos, terminamos pudimos funcionar hasta noviembre, generando deudas, pero pudimos hacerlo, cobramos 2024 y iniciamos tratativas en las cuales se nos pudiera actualizar ese 2024. Logramos un complemento en febrero, la promesa de este complemento con este gobierno y la indicación de que para el año 2025 vamos a recibir menos del 10% de lo que hemos solicitado y nunca más. Lo que sucedió, nosotros ahí comenzamos un trabajo, ya veníamos comenzando un trabajo de supervivencia, por así decirlo, a ver cómo podíamos sobrevivir ante estas circunstancias. Lo que ocasionó lo que pasó es que en el febrero, cuando nos dijeron esto, no llegó el complemento. Entonces llegó en la semana pasada, recién, con toda una acción, por supuesto, de monitoreo, seguimiento, reclamos. Nosotros tuvimos profesionales que no cobraron, ahora cobraron solamente un poco, 3 meses de lo que se les adeudaba, les seguimos adeudando, y entonces tuvimos que empezar a reducir los fondos, los horarios de atención, los servicios, con un esfuerzo totalmente reconocible a través de los profesionales, porque ellos continúan tratando de hacer este esfuerzo, pero ellos también son personas que necesitan cobrar, vivir de su trabajo, ¿no? Y bueno, y ante la insistencia, nosotros lo que pedíamos era, nos sentemos a revisar juntos esto,
establezcamos criterios y un proceso de acompañamiento, porque, digamos, venimos con estas deudas, donde ellos nos habían prometido una cosa, no, y veamos cómo hacemos en el 2025 para establecer esto. Pero bueno, los criterios fueron que no es política de este Estado, de este gobierno, otorgar subsidios. Entonces estamos realmente a la deriva y en la puerta de un abismo en el cual se nos va a hacer muy difícil continuar. Nosotros ya suspendimos guardias, los servicios ya van una vez por semana, y cabe resaltar una cosa, que si bien nuestra sede, ustedes se habrán dado cuenta, yo soy de Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, pero trabajo en la organización nacional. ¿Por qué es importante para todo el país esto? ¿Y por qué es un subsidio nacional? Porque no solamente, si bien existe el centro asistencial en la ciudad de Buenos Aires, somos faro en toda la región de capacitaciones y asesoramiento. O sea, como yo te decía, más de 20 años de 80 años de especialistas en hemofilia, trabajando en esto, forman parte de comité internacional. Somos la organización a nivel internacional también de acompañamiento y reconocida de la Federación Mundial. Y a nivel nacional, cualquier profesional, cualquier centro de atención, más de los 30 centros de referencia que hay en el país de hemofilia, levanta el tubo y puede comunicarse con Fundación de la Hemofilia, y nosotros podemos hacer ese asesoramiento y acompañamiento, ¿no? Por supuesto que todavía nos queda muchísimo camino por hacer, lo reconocemos, que queremos fortalecer la red de atención en todo el país, pero ante estas circunstancias cada vez se nos hace imposible, ¿no? María Belén, ¿están teniendo el apoyo de algún tipo de referentes, ya sea funcionarios o ya sea legisladores? Sí, estamos recibiendo el apoyo de legisladores, de diputados, de senadores, que nos están acercando el repudio ante esta posibilidad, y hay un proyecto en el cual una senadora nos va a compartirlo con sus otros compañeros en forma de repudio y prestar atención, ¿no? Que se nos mire de otra manera. Eso es también lo que nosotros reclamamos, ¿no? No son todos los subsidios que hay que cortar. La salud no necesita de la ayuda de todos. Nosotros no podemos seguir, nosotros como personas, ¿no? Y lo estamos viendo también con otras organizaciones. Esto no es una quita de apoyo a una empresa, esto es una quita de apoyo a la vida. No podemos estar peleándonos entre nosotros en el sentido de cuál es la enfermedad más grave, cuántas personas tienen más esto. Nosotros necesitamos que se mire a la salud desde los criterios de una economía en salud. Estamos dispuestos a llevar la lucha que sea necesaria para poder seguir prestando esta atención a todas las personas, como todas las organizaciones de salud que hemos escuchado. Eh, Esto no es un tema comercial, esto es un tema de vida, es realmente de vida, ¿no? Yo Claro, Belén, pregunto, sí, sí, exactamente, porque por ahí de pronto, bueno, unificar las luchas, digo, pienso en los médicos del Garrahan, pienso en los cortes a los programas de enfermos de cáncer, los terminales, hablamos de la gente con discapacidad, es decir, hay un enorme colectivo de personas que están detrás y luchando por el tema de salud, y por ahí de pronto unificar totalmente las luchas, por ahí sería algo hasta bastante entendible, y ver en perspectiva, a ver si el gobierno puede tener un grado de misericordia, ¿no? Y de entrar a pensar seriamente que la salud no es exactamente un negocio como lo ven. exacto, y esto es el agradecimiento, ¿no? Hacia todos los medios, hacia ustedes, porque en estas circunstancias
nosotros también día a día batallamos con nuestra situación, ¿no? Y bueno, y ahora nos enfrentamos a batallar sobre esta otra situación, digamos, y bueno, estamos dispuestos a dar esta lucha y estos espacios nos permiten visibilizar no solamente lo que pasa en hemofilia, como vos decías, sino lo que nos está pasando a todos, ¿no? Que a veces somos la parte que no tanto se ve en la sociedad, ¿no? Y siempre tenemos que mostrar nuestra fragilidad para que se nos preste atención, ¿no? Pero bueno, generalmente en salud, y yo creo que todos, Garraham y todo, esto es una causa de vida, y no es solamente de vida personal. No estoy pidiendo para mi organización, para mi puesto de trabajo, para mi vida particular, estamos pidiendo para otros y estamos pidiendo para que nos dejen continuar nuestro trabajo para llegar a donde todavía no hemos podido llegar, ¿no? Claro, claro, exactamente, es totalmente muy entendible. María Belén, nosotros acá de Santa Fe, un fuerte abrazo, vamos a seguir constantemente el derrotero de lo que venga y vamos a ser positivos, vamos a pensar que esto se puede rever y puede ir marcha atrás tranquilamente, han ido marcha atrás en varias decisiones que han tomado y esta es una decisión evidentemente muy pero muy desacertada y esperemos que vuelvan hacia atrás con esta medida. María Belén, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe. Muchísimas gracias y ustedes ya están así con estos espacios, nos están acompañando en esto y esto no es menor, ¿eh? Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, María Belén. Bueno, hasta aquí la palabra de María Belén Robert, ella es presidente de la Fundación Homofilia. Otro ataque más a la salud pública y por ahí de pronto, bueno, rogamos y esperamos que tengan un cierto grado de sinceramiento, de empatía, el grado de empatía de los gobernantes que se están equivocando, que evidentemente se equivocan cuando restringen programas, restringen subsidios a la salud pública, que es como lo planteaba recién María Belén, ¿no? Es cuestión de vida o de muerte y las cuestiones acá son bastante sencillas, tenemos que ser humanos para eso uno transita en este mundo, ¿no? Para hacer el bien. María Belén, un fuerte abrazo. Gracias.